Buenos días a todos, que el Señor los bendiga. Vamos a dar como unos segundos así para compartir el enlace y así comenzamos. Y bueno, confiamos al Señor que Él nos va a acordar siempre, estamos en su mano y el Señor es bueno con nosotros. Amén, aleluya. Espero que han descansado bien anoche. Nosotros sí bien. Y bueno, gracias al Señor por la lluvia. Gracias al Señor por otro día. Y yo sé que es un día un poco especial. Así no hemos tenido un culto así. Así de casa y todos vosotros en vuestra casa. Pero bueno, pedimos que el Señor esté con nosotros esta mañana y que bendice este tiempo. Y vamos a cantar un par de canciones así del himnario. Primero, mi Dios es tan grande, luego no hay Dios tan grande como tú, porque Dios es grande. Él es el Dios del universo y Él sabe nuestra salida y entrada y Dios no está preocupado por nada. Amén. Entonces vamos a cantar al Señor. Antes que cantamos, vamos a orar en el nombre de Jesucristo, en nombre sobre todos los nombres, para que bendice este tiempo y que te bendice ahí cada uno en su hogar, en su sitio, y necesitamos su ayuda en todo. Señor, gracias por este día, gracias Señor por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Gracias Señor Jesucristo por tu muerte por nosotros en la cruz del Calvario, Señor. Gracias por tu resurrección, Señor. Gracias, Señor, que venciste la muerte, el infierno, y, Señor, que vives ahora y para siempre. Gracias, Señor, por la vida que nos ofrece. Gracias por, Señor, tu promesa de donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, Señor Jesucristo, que estarás aquí con nosotros. Gracias, Señor, te damos. Y, Señor, bendice este tiempo. Señor, que confiamos en ti, Señor, esperamos en ti, y que tu paz esté con nosotros siempre. Y Señor, toma este tiempo de alabanza, y Señor, el tiempo compartiendo tu palabra, Señor. Que tú seas más famoso en toda la tierra, y que todo el mundo que sepan que Dios reina, que Jesús reina, y Señor, tú eres nuestro Rey y nuestro Señor, nuestro Salvador. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mi Dios es tan grande. Tenemos mi familia aquí con nosotros que me va a ayudar cantando, ¿vale? Mi Dios es tan grande, tan fuerte, potente, nada es imposible a mi Dios. Mi Dios es tan grande, tan fuerte, potente, nada es imposible a mi Dios. Los montes son miel, los lagos también, los cielos son su creación. Amén. Mi Dios es tan grande, tan fuerte, potente, nada es imposible a mi Dios. Otra vez. Mi Dios es tan grande, tan fuerte, potente, nada es imposible a mi Dios. Mi Dios es tan fuerte, potente, nada es imposible a mi Dios. Los montes son miel, los lagos también, los cielos son su creación. Mi Dios es tan grande, tan fuerte, potente, nada es imposible a mi Dios. Amén. No hay Dios tan grande como tú. Ahora vamos a cantar. Seguimos cantando. Que no hay otro Dios como nuestro Dios. No hay otro nombre como el nombre de Jesús. Amén.
si alguien quiere decir aleluya, amén. Amén. Tenéis la libertad. Amén. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que puede hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que puede hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esas almas se salvarán, y esas almas se salvarán, y esas almas se salvarán por su Santo Espíritu. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al Hombre feliz, soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Gloria, aleluya, Cristo me salvó. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Amén. Bueno, vamos a cantar una especial con mi esposa, mi hija. Maestro de Galilea, nuestro Señor Jesucristo. Sí, puedes sentarte aquí. Ven. Y chicos, tocáis y cantáis con nosotros, ¿vale? De que podemos confiar y tener ánimo que nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, tiene todo bajo control. Él controla los vientos, las tormentas, el mar y nuestra vida. Amén. Qué bueno es Jesucristo, con que le podré pagar cuando me vio navegando en el mundo de
Bueno, vamos a tener un tiempo de la palabra y vamos a, si tenéis vuestras Biblias, vamos a buscar Mateo capítulo 14 esta mañana. Yo estaba pensando en otro mensaje para esta mañana, pero ahí con tiempo con el Señor y orando y leyendo el Señor me dio una palabra para esta mañana. Y lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 14. Y aquí una historia en la vida del Señor Jesucristo con sus discípulos. Y aquí vamos a encontrar como tres cosas principales aquí en este capítulo. Más en el mensaje que vamos a mirar, la porción que vamos a mirar ahorita. Y vamos a ver a Jesús, a Pedro, su discípulo, y la barca. Y para dar un poco una pequeña introducción, aquí en el capítulo de Mateo 14, comienza con Juan Bautista, que era un siervo de Dios, el enviado por el Señor, que iba preparando el camino para el Mesías Jesucristo. Y Juan Bautista predica al rey allí de su tierra, y él no tenía temor, porque el rey estaba pecando, estaba viviendo un pecado, cometiendo adulterio con la mujer de su hermano, y eso siempre es grave, hay que decir la cosa cuando hay que decirlos. Y resulta la consecuencia de predicar la palabra al rey, que fue asesinado. Y le cortaron la cabeza de Juan Bautista. Yo sé que muchas veces eso es triste y mucha gente, si van a predicar la palabra y eso es lo que van a ocurrir, quizás mucha gente no quisiesen predicar. Pero entonces eso es lo que encontramos en los primeros 12 versículos de Mateo 14. Pero en el versículo 13, cuando Cristo lo oye que sus discípulos fueron a recoger el cuerpo de Juan Bautista, lo enterraron y vienen con las noticias a Jesús. Y tener en cuenta, Jesús ya sabe todo, porque él conoce incluso los pensamientos de la gente que venía a él. Pero cuando Cristo lo oye, se fue al desierto, apartado. Porque lo que ocurrió le tocaba el corazón. Mira, incluso cuando los cristianos se mueren, toca el corazón del Señor. Porque Él se ocupa de cada uno de nosotros. Y cuando Cristo se apartó al desierto, imagino para meditar, para pasar un tiempo con su Padre en oración, como solía hacer. Pero le pasa algo, le seguía la gente, una multitud de personas. Seguía a Cristo ahí en el desierto. Y vemos que en consecuencia porque vemos que le tocó el corazón del Señor Jesús, vino una multitud, pero tenía unas necesidades. Y pasaron tiempo allí con el Señor y llegó un tiempo cuando todo el mundo tenía hambre y era el tiempo de comer. Y vemos aquí que aun cuando Jesús sentía un dolor en su corazón por su siervo Juan Bautista, él vio la necesidad de toda la multitud y Jesús hizo un milagro y dio de comer a 5,000 hombres. Y sabemos que también estaban mujeres y niños con ellos. Pero Cristo hizo un milagro con 5 panes y 2 peces. Y esto siempre me da mucho ánimo. Porque aunque tenemos poco, si lo ponemos en las manos de Jesucristo, Él puede bendecirlo, Él puede
multiplicarlo y ayudar a otra gente también con eso. Y eso es los versículos de 14 hasta 21. Y vemos aquí que en los versículos 22 a 33 del capítulo, I'll just ignore her, please. Entonces, vemos que Jesús mandó a sus discípulos cruzar al mar. Y luego encontramos la historia de cuando Jesús vino a sus discípulos andando sobre las aguas. Y luego vemos en los versículos 34 a 36 que Jesús con sus discípulos entraron a la tierra de Genezaret y Jesús sanaba a todos los enfermos que venía a Cristo en aquel entonces. Entonces, eso es el capítulo 14 de Mateo. Pero donde quiero que concentremos, Benjamín, son los versículos 22 a 34. Cuando Jesús mandó a sus discípulos cruzar al mar. Porque vamos a leer Mateo 14 y versículo 22. Y dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Entonces, voy a pararme mientras que vamos leyendo y así hablando sobre estos detalles. Y porque lo que vemos en el versículo 22, Aarón, es que Jesús hizo a sus discípulos, mandaba a sus discípulos entrar a la barca y cruzar el mar. Y tenemos que siempre tener en cuenta y saber lo que Cristo ve el futuro. Dios sabe lo que viene mañana, sabe lo que viene esta tarde, sabe lo que va a pasar en nuestra vida esta noche. Y fue Jesús quien hizo a sus discípulos entrar a esa barca y cruzar ese mar, sabiendo lo que iba a pasar luego por la noche. Y aun cuando veían, o nosotros vemos, los milagros por la mano del Señor, a veces nos hace viajar por unos días duros, unos tiempos difíciles, con el viento en contra de nosotros. Es muy interesante aquí que estaban los discípulos ahí con Cristo cuando le trajeron las noticias de la muerte de Juan Bautista, y estaban los discípulos con Jesús cuando llegaron la multitud de gente, tenían hambre, y Jesús hizo un milagro con los 5 panes y 2 peces. Y estaban maravillados los discípulos. Vieron un milagro del Señor, de las manos del Señor Jesús. Y ayudaba a mucha gente. Mira, hermano, yo estoy viendo aquí lo que el Señor está haciendo con nosotros aquí en Mijas Costa, aquí en Fuengirola, aquí en Málaga. Aquí en nuestra iglesia Bautista Libertad de Mijas Costa, estoy viendo milagros, estoy viendo la mano del Señor en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de vosotros. Estamos viendo milagros. No es algo pequeño sentir su presencia tan fuerte en nuestras reuniones que estamos viéndolos. Mira, estaba contando un hermano en la reunión del domingo pasado que éramos cerca de 100 personas, decía un hermano. Teníamos el local al completo. Desde al fondo, la entrada del local hasta el púlpito,
Y es un milagro. Porque eso son nuestras peticiones al Señor. Señor, llena tu casa con tu presencia y con personas. Y el Señor está contestando nuestras peticiones. Estoy viendo milagros. Mira, esta semana he visto alguna persona estar con nosotros en los cultos y yo llevo meses orando por ellos, pidiendo al Señor que los ayuda. Yo sé que están pasando por dificultades y pruebas y veo la mano del Señor en sus vidas. Pero ahora, como Jesús hizo con sus discípulos, los metieron en una barca, cruzar el mar, sabiendo que iba a venir unos vientos en contra de ellos. Porque dice aquí que llegaron la noche, llegó la noche y pasaba la noche azotada por las olas y empujados por el viento, estaban en la barca. Pero tenemos que fijarnos en los detalles de esta historia. Porque en el versículo 22, algo que yo vi y veo que es algo muy bello, y dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, ir delante de él a la otra ribera. Lo que veo aquí es que estaban los discípulos juntos en la barca. Sabiendo de que cuando iba a venir los vientos contrarios en contra de ellos, que iba a venir una tempestad, unas pruebas en contra de los discípulos, no estaban solos, estaban juntos en la barca. Y el Señor Jesucristo lo hizo así. Ninguno de sus discípulos estaban solos en esa noche. Hermanos, hermanas, no estamos solos en esta tormenta, este tiempo de prueba que estamos pasando ahora mismo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos unidos. Aunque vosotros estáis en vuestra casa, nosotros en la nuestra, no estamos en el local juntos, pero estamos juntos en oración. Porque sabemos, hermano, como predicamos, tú y yo somos la iglesia. La iglesia no es el local. No podemos llegar a cierta ubicación, no importa, nosotros somos la iglesia. Y nosotros estamos en Cristo. Eso es lo que marca la diferencia. Y eso fue el plan y la voluntad del Señor Jesucristo. Estamos en Cristo. Somos su iglesia. Oh, qué maravilla. Que estamos en Cristo. Y veo algo en los versículos 24 a 26. De cuando llegó la cuarta vigilia de la noche. Lo voy a leer. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Pero una cosa interesante. La Biblia dice aquí cuando llegó la cuarta vigilia. ¿Qué es una vigilia? ¿Qué es vigilar? Es que tenían los ojos abiertos vigilando. ¿Para qué? Para ver.
Tenemos que tener los ojos abiertos. Pero yo creo que estaban vigilando, esperando al maestro. Cuando llegó la cuarta vigilia de la noche, es que estaban vigilando, estaban mirando. Y cuando estaban vigilando, llegó Jesucristo andando encima de las olas furiosas. Y vino Jesús andando encima de las aguas en contra del viento. Hermanos, cuando llega el tiempo más temoroso, tenemos que estar atentos. Y tenemos que estar vigilando. Vigilando a la llegada del Señor. Porque Jesús viene andando encima de las olas de la prueba. Y es que cuando tenemos temor, tenemos que estar vigilando para el Señor, porque Él va a llegar andando encima de lo que nos está causando temor. Aleluya. Y yo sé que viendo las noticias, viendo las redes sociales, escuchando a los vecinos, mirando todo lo que está pasando alrededor de nosotros, que mira, viene el Señor Jesús y va a venir caminando encima de lo que nos está causando temor. Porque Él es el Maestro. Porque mira lo que dice el versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Eso es buena palabra. Que cuando está pasando las pruebas, los vientos vienen en contra de nosotros, noticias que nos llegan por los aires, por los satélites. Cristo dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Tenemos que tener ánimo, porque nuestro Señor es el maestro del mar, es el maestro de la vida, es el maestro de las olas, es el maestro de los vientos. Y Él dijo, yo soy. Me hace recordar de cuando los hijos de Israel estaban pasando por una prueba. Y llega el Señor Jehová a Moisés, mandando una palabra hacia su pueblo. Y Él dijo, cuando llego, ¿quién voy a decir que me ha mandado? Diles que yo soy que ha mandado. Hermanos, Dios está con nosotros. Y nos dice tener ánimo. Yo soy y no temáis. Tenemos que confiar en nuestro Dios. Aleluya. Pero ahí no para la historia. Luego en el versículo 28 vemos a Pedro, un discípulo, desear andar con Cristo, salir de la barca y caminar sobre las aguas para estar con Jesús. He escuchado muchos mensajes, muchos sermones por pastores y predicadores. Algunos criticando a Pedro por desear salir de la barca, otros dando ánimo diciendo, mira, salió. Pero eso no es parte del mensaje de esta mañana. Por la razón, por salir la barca, no es el mensaje. Pero sí quiero ver unos detalles de cuando Pedro salió de la barca. Y porque dice en el 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, tenía duda,
manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pero no le reprendió. Él dijo, ven. Dijo Jesús, ven. Entonces salió Pedro y también caminaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero mira, dice aquí que tenía su mirada en Jesucristo. Y por la palabra de Jesucristo, Pedro hizo lo imposible, andar sobre las aguas. Pero dice en el versículo 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse. Cuando Pedro quitaba su mirada, sus ojos, de Jesús y la puso en sus circunstancias, tuvo miedo en vez de tener fe y comenzó a hundirse. Eso quiere decir que tenemos que enfocarnos y poner nuestra mirada en el Señor Jesucristo durante este tiempo de prueba que estamos pasando nosotros en este tiempo. Pero llego al siguiente punto, en el versículo 32. Y dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Vemos aquí que Jesucristo lo subió a la barca otra vez, porque eso fue su mandato desde el empiezo de aquí de la prueba, del comienzo aquí de la prueba. Y veo aquí otra cosa muy bello, porque dice, cuando ellos subieron en la barca, Cristo rescató a Pedro al momento cuando él iba hundiéndose, porque Pedro dio voces diciendo, Señor, sálvame, y al instante Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En el momento cuando iba hundiéndose Pedro, dio voces al Señor. Eso quiere decir nosotros, al momento cuando quitamos nuestra mirada de Jesús, empezamos a mirar las circunstancias y las pruebas y vamos para abajo. ¿Por qué? Porque se nos va la fe y entra la duda, entra el temor. Al momento cuando clamamos al Señor y damos voz al Señor, Él es bueno con nosotros a extender su mano y para rescatarnos otra vez. Aleluya. Y vemos, y cuando ellos subieron la barca, no solo es que restauró Pedro a la barca con sus hermanos en Cristo, pero Cristo entró con ellos. Eso es algo muy bueno. Muy bueno. Porque la enseñanza aquí de esta historia es que tenemos que quedarnos juntos en la barca. Estamos pasando por esta prueba, pero tenemos que quedarnos juntos, porque eso es el plan y el propósito del Señor. Quedarnos juntos. Yo sé que todavía no es una prueba como otros hermanos han pasado en la historia o por venir. Pero la clave aquí es que Cristo nos puso en la barca y Cristo nos dio un mandamiento, cruzar este mar de la vida. Y Cristo sabe que vienen pruebas, dificultades, vienen las olas, vienen las tempestades. Y vamos a pasar por pruebas. Pero como Él dijo, tener ánimo cuando llega la tormenta. Yo soy, no temáis. Él es Dios, Él está sentado sobre su trono, aleluya. Y todos somos su creación.
Tenemos que confiar en Dios. Pero la enseñanza es que tenemos que quedarnos juntos en la barca. Y cuando viene la cuarta vigilia, y cuando viene el tiempo cuando hay más temor, hay mucha duda nosotros, cuando hay miedo, mira, esperad, porque el Señor, el Maestro, viene caminando encima de las pruebas, de las dificultades, y Él va a subir a la barca con nosotros. Aleluya. ¿Y dónde quiero terminar? Es con el versículo 34. Primero, con el 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. No puedo saltar ese versículo. Porque vemos que al final, cuando subió Cristo y con Pedro otra vez y están con los discípulos en la barca y vieron que tenía todo bajo de su control, le adoraron. Y decían, verdaderamente eres hijo de Dios. Hermanos, no podemos olvidar de quién es Jesús. El Hijo de Dios, el Maestro del mar y de las tormentas y de las pruebas. Y termino con el versículo 34. Y dice, y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Y terminada la travesía, llegaron a tierra. Eso me dice que la prueba que estamos experimentando ahora, la prueba que llegó a la vida de los discípulos, solo duraba una noche. Y llegaron a tierra. Llegaron al otro lado y salieron de esa prueba. Hermanos, estamos pasando por una prueba, pero no es para siempre. Y terminada la travesía, no sabemos cuánto va a durar esta noche de prueba, pero sabemos que va a terminar. No va a durar mucho. Y no importa el tiempo que dura. Lo importante es que Cristo va a venir caminando sobre las olas, sobre las aguas, porque Él es vencedor. La prueba duraba solo una noche, solo un tiempo. Y llegaron al otro lado. Y seguían caminando con Cristo. Y vieron más milagros. Porque dice, cuando le conocieron en el 35, cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejasen tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Hermanos, vamos a pasar por esta prueba, que es solo temporal, y vamos a llegar al otro lado con Cristo en nuestra barca, y vamos a ver más milagros. Vamos a ver la obra de Dios que va a seguir, y Cristo va a ser más famoso todavía. Entonces, hermanos, terminamos con las palabras de Jesús: tened ánimo, yo soy, no temáis. Vamos a orar. Padre Santo de los cielos, gracias por este día. Gracias, Señor, que tú eres grande, que tú eres nuestro Maestro. Jesucristo, tú eres nuestro Dios.
y tú tienes el poder sobre las pruebas. Tú sabes que las pruebas vendrán. Tú sabías que esto iba a venir. Y Señor, estamos gozando de los milagros que hemos visto de tu mano, Señor. Estamos gozando. Y Señor, ayúdanos de estar vigilando. Señor, ayúdanos de cuando pasamos por las pruebas y las dificultades. Señor, que mantenemos nuestra fe en ti. Y que estemos animados, teniendo fe. Porque tú eres nuestro Dios. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Y Señor, ayúdanos de aprovechar de este tiempo, de proclamar la grandeza de Dios, aún en este tiempo de prueba. Señor, yo sé que vamos a encontrar muchos críticos diciendo, si Dios es un Dios de amor, ¿por qué permite esto? Nuestra respuesta es que, Señor, y a los demás, es que está escrito. Dios ya predijo que esto iba a pasar. Pero podemos confiar en Dios. Señor, ayúdanos de aprovecharnos de las oportunidades que van a llegar en estos tiempos. Y para que nosotros tengamos fe y confianza en ti, Señor. Y para que tú seas exaltado aquí en la tierra. Señor, gracias por ser nuestro Dios. Gracias, Señor, que con Cristo somos más que vencedores. Gracias por la prueba. Gracias por esta prueba. Gracias, Señor, que estás tú con nosotros en nuestra barca, en nuestras vidas, en nuestra iglesia. Y, Señor, gracias por la promesa que vamos a llegar al otro lado. Vamos a salir esta prueba. Que vamos a ver tu mano poderosa, aún aquí en la tierra. Gracias, Señor. Gracias. En el bendito nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ánimo. En nuestra vida, nuestra vida también, que no temamos, pero confiamos en Dios. Amén. Que el Señor los bendiga.